Bueno, lamento decepcionarme porque sí hay vellosidades. ¿Dónde? Esto es una vellosidad. Esto es otra vellosidad. Esto es otra vellosidad. Sí, tiene toda la razón. ¿Sí ven que el patrón se va repitiendo? Sí. Entonces es un intestino Grueso, delgado. 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 ¿Listo? Ahora, acordémonos que el intestino tiene varias capas. ¿Se acuerdan qué capas tiene el intestino? Desde, o sea, la pared, si usted toma la pared del intestino, ¿qué capas ve? Sí, pero es mucosa, submucosa. Sí, mucosa serosa, pero les falta una. La muscular. Esas son las 4 capas, ¿listo? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Listo? Pero la mucosa, la primera capa, o sea, la que está más hacia la luz, tiene 3 capas. Está el epitelio, que en el caso del intestino, ¿qué tipo de epitelio es? Cúbico. ¿Simple o estratificado? ¿Cómo no? Simple, ¿no? Eso es una sola capa, miren, simple. Sí. No. Es cúbico. ¿Qué es eso? Es simple cilíndrico. ¿Qué es? Sí. Pues cilíndrico pero ciliado. Digamos eso también. No. ¿No tiene cilios o no? ¿Qué es esto? Entonces el hueso. Tampoco. Tampoco. Tienen microvellosidades que son distintas. ¿Cuál es la diferencia entre un cilio y una microvellosidad? El micro es más pequeñito. Uno, las micros son más pequeñas, pero lo otro, los cilios se mueven. Las microvellosidades no. Las microvellosidades están para aumentar la superficie de absorción. Los cilios para barrer, como en el caso del tracto respiratorio. Entonces es totalmente distinto. Entonces, tenemos acá entonces un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Listo? Ahora, después del epitelio, todo esto que ustedes ven acá, ¿sí ven? O sea, el epitelio solo es esto. Todo esto que ven acá es tejido conectivo. Y a ese tejido conectivo lo llamamos lámina propia. ¿Se acuerdan de la lámina propia? Entonces, epitelio, lámina propia. ¿Sí? Epitelio acá, lámina propia. Epitelio, lámina propia. Y así sucesivamente. Epitelio, lámina propia. Epitelio, lámina propia. Entonces ya vamos con 2 componentes de la mucosa. Ahora, un tercer componente de la mucosa es esta capa de músculo que ustedes ven acá. No, antes de eso, o sea, estamos en la mucosa todavía. Hay una capa de músculo delgadito que se llama la muscular de la mucosa. Entonces, esos 3 componentes muscular de la mucosa, porque está en la mucosa. Entonces, esos 3 componentes tiene la mucosa. ¿Listos? ¿Cuáles 3? Lámina propia, epitelio y la muscular de la. Exacto. O sea, en su orden de la luz hacia atrás, ¿cuál sería? Muscular de la Epitelio, Lámina lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿Listo? O sea, sería correcto si yo les digo que en esta lámina la mucosa va desde acá hasta acá. ¿Sería correcto si yo les digo que la mucosa va desde acá hasta acá? Sí. Sí. ¿Por qué no? La mucosa empieza acá y termina acá. Sí, ahí está todo. Sí, ¿no? Porque llegué hasta la muscular de la mucosa. Que la mucosa. O sea que si estoy acá, ¿estoy en la mucosa? No. Estoy por debajo de la mucosa. ¿Cómo se llama lo que está debajo de la mucosa? La submucosa. O sea, toda esta que ustedes ven acá es la submucosa. Ahora, después aparece una capa que se parece como a esta, ¿sí ven? Pero solo que mucho más gruesa, mucho más grande. Esa sí es la muscular. Pero entonces, como ya había una muscular acá, esta se suele llamar muscular externa. Entonces, ¿cuáles capas vamos? Desde la luz hacia atrás. El epitelio. El epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular Exterior. externa. muscular externa.
evita. Ahora, si me voy más atrás, ¿qué encontraré aquí al final? La luz. Ahí sí, la serosa. O sea, la parte de por fuera. Cuando ustedes abren una cavidad abdominal, ahí encuentran la serosa. ¿Preguntas hasta acá? Al parecer no. Regalo un baño. Entonces, si estoy acá en esta capa, ¿en qué capa estoy? ¿Y acá? Muscular externa, serosa. Serosa. Listo. La muscular externa en realidad son dos capas. ¿Sí ven que hay, se ve acá una capa y acá otra? Sí. Son dos capas en diferente orientación. Hay una longitudinal y una circular. Primero va la circular y después va la longitudinal. O sea, esta primera capa que está acá es la circular y esta que está acá es la longitudinal. Hacer eso al final. Pegada a la muscular. La mucosa es la que se separa en toda la frecuencia. La externa. Listo. Ahora, vamos a acercarnos un poquito en esta zona. Ella cogió y habló con los dos. Ahora no está en su mismo No, 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 ¿Se alcanzan a ver que en esta zona empiezan a aparecer un montón de células basofílicas? Pero entonces me voy a volver un momentico para que sepan dónde estoy. Miren en qué parte estoy. ¿En qué parte están? O sea, las células basofílicas estaban acá. Miren la velocidad, ¿en qué parte estaría? La lámina propia. ¿En la mucosa? ¿Cierto? ¿Exactamente en qué parte? Sí, la lámina propia. Otra cosa que se me olvidó mencionarles. Es que cuando ustedes vean una velocidad, Varias microvelocidades. bueno, técnicamente las microvelocidades no se alcanzan a ver desde acá. Las microvelocidades están en cada célula, estarían como por acá, en esta zona. No se alcanzan a ver. La velocidad tiene entonces una parte apical y una parte basal. La velocidad tiene entonces la parte apical, que sería como la punta de la velocidad, y la parte de la base de la velocidad, la parte basal. Basal y Apical. Siempre apical será hacia arriba, basal hacia abajo, ¿cierto? Si ustedes tienen una planta, lo mismo. La parte apical será la de arriba, lo que sea. Estas células que están acá, estos enterocitos, nacen en la base de la vellosidad y conforme van madurando, van migrando, hasta que llegan a la punta de la vellosidad y ahí mueren. Más o menos un enterocito se demora unos 4 días en llegar de acá a acá. O sea que el recambio es muy rápido. Al ser tantas vellosidades y tantas células, usted literalmente al día está eliminando miles de células a la luz. Ese es ustedes lo mencionaron cuando hicieron las exposiciones de muerte celular.
Es un tipo de muerte celular controlada que se llama anoikis. Anoikis. Oikos es de casa. Y an es sin. Entonces como que el heterocito se queda sin casa, es un poquito triste. Anoikis. Anoikis. Lo que le pasa a los heterocitos. A la gente. ¿Por qué sin casa? Porque él debería estar pegado a este epitelio. Se supone, digamos, las antiguas teorías decían que. ¿Cuál heterocito sería más viejo? ¿El que está acá, en esta zona? ¿O el que está acá? En la En pical. la punta es el más viejo. Porque va a morir. Antiguamente se decía que el que muere es el más viejo. Hoy en día se sabe que no necesariamente el que muere es el más viejo. En realidad, esto es, haga de cuenta como si ustedes se cogieran de la mano y empezaran a tirar y aflojar. Porque esto requiere un contacto estrecho para no dejar pasarlo de la luz hacia la lámina propia. Entonces, esa célula que no soporte ese tiriablo, que no soporte esa presión, la débil es la que las otras la sueltan y la dejan irse al vacío. Y pues allá ya si se queda sin sus compañeras, muere. Entonces es como un suicidio asistido. Vamos a acercarnos ahora sí a donde estábamos antes. Si alcanzan a ver. Bueno, si no se alcanza a ver ahí. A ver, estamos en el 40X. Estas son lo mismo, las vellosidades. ¿Sí ven estas células que se ven como pálidas? ¿No las van a morir? No, esas son células que producen mocos, se llaman células caliciformes. Hoy toca. Ya estoy cargadito. ¿Y eso dónde están, profe? Caliciformes en el epitelio, o sea, hacen parte de las células del epitelio, de ese epitelio simple cilíndrico. ¿Células caliciformes? Caliciformes. Cali. Como en forma de cáliz, De Cali B. como en forma de cáliz, ¿sí? Caliciformes. Profe, ¿cuáles son? Todas Esta. las grandotas. Pero observen acá otras células que hay. Miren estas que están acá. ¿Sí ven que pareciera que no hicieran parte del epitelio? Sí, Están como sueltas. Están de lado. O miren estas de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué forma tienen estas células? ¿Cuál es? Estas están grupitas, tienen que como unas 10, 15. ¿Cúbicas? ¿Esta qué forma tiene? Monocito. O esta de acá, ¿qué forma tiene? Ush. Neutrófilo. Cara de neutrófilo, ¿no? Miren la forma del núcleo. Como abrillonado, ¿cierto? Como en herradura. Es un neutrófilo. ¿Y esta de acá qué forma tiene? No, profe. En forma de célula plasmática. Aquí abre otro neutrófilo. ¿Dónde estaban estas células antes de llegar acá? Estaban con el inicio de la En el torrente sanguíneo. llega.
y llegaron. ¿Cómo les dije antier que se llamaba eso? O sea, esa llegada de las células inflamatorias, nosotros lo referimos con qué término. Lo que aparece es la transmigración, ¿no? Pero, digamos, cuando usted las ve acá, ¿cómo lo referiría? Inflamación. Respuesta inmunológica. Bueno, se usa la palabra infiltrado, ¿listo? Pues esto es un infiltrado inflamatorio. ¿Por qué? Porque se infiltraron en el tejido desde la sangre. Dijimos que cuando estábamos hablando de inflamación, ¿qué sufijo le colocábamos al órgano o al tejido? Itis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto es un intestino, sería enteritis. Pero si solo decimos enteritis, queda incompleto. Entonces, cuando ustedes estén mirando una lámina, hay que colocar más cosas. Una es el órgano y la terminación itis, o el tejido y la terminación itis, ¿cierto? Toca intestino grueso por enteritis. Bueno, en este caso había vellosidades, era el intestino delgado, ¿listo? Porque el grueso no tiene vellosidades. Entonces, es una enteritis, pero entonces, algo que ustedes siempre tienen que decir es la distribución de las lesiones que vean. ¿A qué me refiero con distribución? Ustedes recorren toda la lámina y la lesión puede estar en un solo punto, ¿cierto? O sea, ustedes solo la vieron en este punto y en el resto no hay ninguna lesión. Entonces, en ese caso, la referiríamos como focal. Entonces, por ejemplo, si fuera la única parte donde está este infiltrado inflamatorio, entonces sería una enteritis focal. Y si está en todo lado diseminado. Si está en varias partes, la referimos como multifocal. Y si está en todas partes, la referimos como generalizada o difusa. Entonces, focal, multifocal o generalizada. Hay un término que también se usa y es que, digamos, está en un solo foco, pero es un foco muy extenso, muy grande. Entonces ahí se usa el término focalmente extenso. Cuando es en un solo punto, pero el punto es grande. Entonces podría ser focal, focalmente extenso, multifocal o generalizado. Entonces, supongamos que está en todas partes, entonces esto sería una enteritis generalizada. ¿Listo? Ahora, también cuando ustedes describan una lesión de inflamación, hay que darle un grado. El grado suele ser, o más bien la severidad o el grado, leve, moderado o severo. Entonces puede ser una leve enteritis generalizada, ¿cierto? O una leve enteritis multifocal, o una severa enteritis generalizada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí van viendo cómo lo vamos armando? Ahora, lo otro importantísimo que tienen que decir es el tipo de infiltrado inflamatorio que tiene el tejido. Principalmente hay infiltrado inflamatorio de dos tipos. ¿Hay qué, profe? Infiltrado inflamatorio de dos tipos. Mononuclear. Mononuclear, o sea, como un mononuclear hace referencia a cuando el infiltrado inflamatorio es o de linfocitos o de plasmocitos. Ese sería un tipo de infiltrado, mononuclear. El otro tipo de infiltrado es polimorfonuclear. Y el infiltrado polimorfonuclear hace referencia generalmente a neutrófilos. ¿Listo? Entonces, si el infiltrado es de linfocitos o plasmocitos, ¿se llamaría? Mononuclear. Si es de neutrófilos, polimorfonuclear. ¿Por qué polimorfonuclear y por qué mononuclear? Porque si es que el neutrófilo pareciera que tuviera al final como varios, o sea, núcleos como de varias
son polimorfonucleares. Estos son polimorfonucleares. Mientras que estos que el núcleo no hace esas ramificaciones, sino es redondito, sería mononuclear. Entonces podría ser una enteritis, por ejemplo, severa enteritis mononuclear generalizada, por ejemplo, o severa enteritis polimorfonuclear multifocal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cuándo la respuesta suele ser mononuclear? Generalmente, eso no siempre aplica, pero generalmente la respuesta mononuclear se asocia a virus. O sea, cuando hay infiltrado inflamatorio de linfocitos o plasmocitos, suele ser porque la causa es viral. Y cuando hay infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, o sea, en neutrófilos, suele ser porque la causa es bacteriana. Entonces, por ejemplo, en un absceso, ¿qué hay dentro del absceso? ¿Virus o bacterias? Bacterias. Entonces, probablemente el infiltrado que haya en un absceso sean polimorfos, sean neutrófilos. Listo. Ahora, hay otra célula que son los eosinófilos, que técnicamente el eosinófilo también es un polimorfo nuclear. Pero normalmente cuando usted habla de polimorfo nuclear, suele hacer más referencia a los neutrófilos. O sea, si digamos que es solo de eosinófilos, usted suele referirlo más bien como infiltrado eosinófilo. Y ese infiltrado de eosinófilos, eosinofílico, suele estar presente en dos ocasiones. Una, cuando hay parásitos. ¿Por qué? Porque los eosinófilos son las células del sistema inmune especialistas en matar parásitos. Y lo otro es cuando hay alergias. Porque cuando hay alergias, ustedes saben que cuando hay alergias llegan los mastocitos, las células de mast, liberan histamina, pero entonces llegan los eosinófilos a tratar de controlar. Entonces, siempre en una alergia van a haber mastocitos, pero van a haber también eosinófilos. ¿Listo? Ahora, cuando el infiltrado era mononuclear, dijimos que podía ser linfocitos o células plasmáticas, ¿cierto? Ese infiltrado mononuclear también lo van a encontrar como infiltrado linfoplasmocitario si hay ambas células, si hay linfocitos y plasmocitos, o lo van a encontrar como infiltrado linfocítico si son solo linfocitos, o plasmocítico o plasmocitario si son solo células plasmáticas. Pero lo más común es que sea linfoplasmocitario. Pero miren que en este caso hay neutrófilos, ¿cierto? Pero si ven que también hay células mononucleares. Cuando ustedes observan ese patrón, uno habla de un infiltrado inflamatorio mixto. Mixto. O sea, habíamos dicho que puede ser linfoplasmocitario o mononuclear, ¿cierto? Puede ser polimorfo nuclear o neutrófilo. Pero en este caso, por ejemplo, si ven que hay de los dos. O sea, esto sería, no podríamos decir técnicamente que es mononuclear, porque miren que acá hay un polimorfo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí ven? No podríamos decir que es polimorfo nuclear, porque aquí hay una célula plasmática, ¿sí ven? Aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, cuando está así como repartida la cosa, decimos que se trata de un infiltrado inflamatorio mixto. Cuando está repartido. Pero hay veces que es mixto, pero hay un predominio. Entonces usted puede decir una enteritis, severa enteritis multifocal, mixta, con predominio mononuclear. O severa enteritis
extensa mixta con predominio polimorfo nuclear. Se podría decir. Entonces, ¿sí ven cómo vamos construyendo el diagnóstico morfológico? Ahora, no confundan lo que se hace en una descripción con lo que se hace en un diagnóstico morfológico. En una descripción, ¿yo qué hago? Yo recorro toda la lámina, ¿sí? Y ¿se acuerdan que les dije lo de las capas? Mucosa, submucosa y núcleos, lámina propia, Entonces voy describiendo. Generalmente, si es un intestino, yo lo escribo desde la luz hacia atrás. Por ejemplo, digo, en la mucosa se observa necrosis, múltiples focos de hemorragia, severa o moderada o leve, con presencia de bacterias, con ¿sí? Todos los agregados que ustedes quieran. Y ahí también, por ejemplo, en la lámina propia, abundantes neutrófilos que se extienden hasta la muscular de la mucosa. ¿Qué es esto? Describen todo el panorama de la lámina, ¿sí? Y ya, entonces la descripción generalmente es un parrafito, describiendo todo, dónde está la lesión que usted está viendo. Por ejemplo, si fuéramos a escribir esto, miren, abundantes neutrófilos en la lámina propia, ¿sí? Con presencia de necrosis, ¿sí? Vamos a escribir. Esa es la descripción. Después ustedes colocan el diagnóstico morfológico, que ahí sí como quedaría, entonces, una severa enteritis generalizada mixta. Aparte de eso también, digamos que eso es un poquito más difícil de ver, pero uno podría decir si es agudo o crónico. Por ejemplo, si ya ustedes empiezan a ver fibroblastos, tejido conectivo, no tendería a pensar que eso es más crónico, porque eso aparece, es en inflamación crónica. Pero si son, por ejemplo, neutrófilos, hay edema, todo lo que vimos en la clase pasada, pues eso es más de inflamación aguda. Y ahí ya queda prácticamente completa nuestra enteritis. ¿Listos? Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Les voy a dar láminas, la idea es que me hagan